Muy bien, espero que me escuchéis todos. Estupendo. Estamos considerando la obra de Cristo. La obra de Cristo, relación con su muerte. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso significa que Él pagó nuestra deuda, que la pagó en su totalidad. Y hemos visto ya, en primer lugar, que la muerte de Cristo fue una sustitución. Muy importante entender eso. La muerte de Cristo fue una sustitución. A eso es a lo que se le llama muerte vicaria. La palabra vicaria o vicario es aquel que sustituye. La muerte de Cristo fue una muerte vicaria. Es decir, que Él murió en lugar de pecadores como tú, como yo, como nosotros. Su muerte fue una muerte vicaria. Hay una palabrita griega que se usa, la palabrita anti. Anti significa en lugar de. La muerte de Cristo fue en lugar de nosotros. Vimos algunos versículos. Vamos a repasarlo brevemente. Primera de Pedro 2:24. Vamos a ver esos versículos, esos pasajes que son tan importantes. La primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Voy a leer el versículo. Dice allí: quien llevó nuestras, leo de nuevo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Ahí hay que observar con cuidado la preposición por, esa palabrita por, muy importante. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese por ahí es esa preposición que he mencionado, la preposición anti, que hemos visto ya, y hay otra preposición que es la preposición hiper. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por, ahí la preposición, hecho por hiper, nosotros, maldición.
Él ocupó nuestro lugar. Dice el texto, por cuyas heridas somos sanados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por y per nosotros maldición. Y hay otros pasajes también como segunda los Corintios 5:21. Ese texto es muy importante. Segunda los Corintios 5:21. Vamos a darle un vistacito a ese texto otra vez. Capítulo 5 y versículo 21. Lo voy a leer también. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y cuando dice ahí que por nosotros lo hizo pecado, significa lo hizo ofrenda por el pecado. Por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, eso significa para que tengamos acceso en su presencia. Es la justicia de Dios colocada, puesta en nosotros, lo que nos permite tener acceso en su presencia. Pablo lo dice o lo escribió en Romanos 5, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. De manera que la muerte de Cristo fue, en primer lugar, una sustitución. Él murió en lugar de nosotros. Él murió por nosotros. La muerte de Cristo también fue una redención. La palabra redención significa pagar un precio. De paso, esto es importante recordarlo. Cuando predicas, si tú eres predicador, cuando predicas y usas una palabra que tus oyentes no van a entender, explícaselas. Los predicadores tienen por costumbre usar un vocabulario que sus escuchantes no entienden y no se lo explican. Cuando uses cualquier palabra, no des por sentado que tus escuchantes la entienden. Invierte algunos minutos o segundos en explicarle lo que esa palabra significa. Como la palabra redención. Redención tiene que ver con comprar, con pagar el precio de algo, tal como lo dice, lo escribió Pablo allí en Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Está escrito, maldito todo aquel que cuelga, que es clavado
en el madero. Cristo fue clavado. La muerte de Cristo fue una sustitución y fue una redención. Pero además de eso, la muerte de Cristo fue una reconciliación. Segunda los Corintios 5, del 18 al 20. Segunda los Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es algo que el predicador debe explicar a los oyentes. El hombre necesita ser reconciliado con Dios. Necesita reconciliarse con Dios. Pero es imposible que lo haga. Y eso es lo que Dios hizo. Él nos reconcilia consigo mismo por la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué es reconciliación? Voy a preguntarle a alguien por ahí que está sentadito pensando, que me diga, ¿qué es reconciliación? Y no me dores la píldora. ¿Eh? Ve al grano de la cosa. No me des un discurso. Dime, reconciliación es esto. Claro y terminando. Reconciliación es cambiar un estado de enemistad a un estado de amistad. Muy bien, querido Víctor. Bien dicho. Bendito, decimos en gallego. Bendito. Bien dicho. Reconciliar es cambiar un estado, una situación de enemistad por una situación o un estado de amistad. Y eso fue lo que la muerte de Cristo, una de las cosas que la muerte de Cristo realizó en la cruz. Cambió nuestro estado de enemistad con Dios a un estado de amistad con Dios. A ver, ¿cómo se demuestra eso? Una palabrita, una frase, no un discurso. Bueno, mientras lo pensáis. Por eso es que podemos acercarnos a Dios y llamarlo Padre. ¿Por qué llamamos a Dios Padre? ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando regresó de allá de estar con los cerdos? ¿Qué dijo? Regresaré a la casa de mi padre y le diré que Padre, he pecado. La primera palabra que le llama es Padre. Cambió un estado de enemistad por un estado de amistad. Y eso es reconciliación. Segunda los Corintios 3, 18 al 20. No se oye bien. Vale, ahora vamos. Gracias, querido Cristian.
que Dios estaba en Cristo, dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó el mensaje o la palabra o el discurso de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es el ruego? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y luego nos da ahí en el versículo 21, ese versículo precioso: al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere eso? Se refiere al Señor Jesucristo, al que no conoció pecado. ¿Qué más dice? A ver, no quiero hacer la pregunta y tener que contestarla yo mismo. ¿Qué dice el texto? Al que no conoció pecado, Por nosotros lo por hizo pecado. nosotros, en lugar de nosotros, ¿lo hizo qué? ¿Qué lo hizo? Ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado. Esa es la idea de sustitución. Lo hizo ofrenda por el pecado. ¿Para qué? Propósito final. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Que se nos atribuye a nosotros la justicia del Señor. Muy bien, pero ese ya no es lo final. Para que podamos acercarnos a Dios. Para que podamos entrar en su presencia. Mire, eso hay que explicárselo a los oyentes. Tienes que explicarle a tus oyentes, a tus escuchantes. Cuando venimos a Cristo, sucios, pecadores, inicuos, Él quita de nosotros ese vestido sucio y nos cubre, nos reviste con su justicia. Ahora, ¿cuál es la cuestión ahí? La justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios. Y recubiertos con la justicia de Cristo, la cual es exactamente igual a la justicia de Dios, porque Él es Dios. Tenemos acceso en la presencia de Dios. Somos admitidos en la presencia de Dios. Y por eso Dios, escuche bien esto, escúchelo bien, anótelo ahí. Dios nos declara justos. Dios no nos hace justos. Dios nos declara justos.
Seguimos siendo pecadores, pero ahora estamos recubiertos de y con la justicia de Dios, y recubiertos con o de la justicia de Dios, Él nos admite en su presencia. Porque comparecemos delante de Él revestidos de su justicia. Eso es lo que segunda los Corintios 5 del 18 al 21 dice, particularmente como acabo de leer ese versículo 21, al que no conoció pecado. Y la palabra, el verbo conocer ahí significa conocer por experiencia. Cristo no conoció pecado por experiencia. Él era y es el santo, inmaculado Cordero de Dios. Él es Dios y como Dios es sin pecado. ¿Os acordáis cuando aquellos judíos le llevaron a aquella mujer, la tiraron prácticamente delante del Señor y le dijeron, esta mujer la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio? Ellos hombres eran unos hipócritas, porque si la sorprendieron en el mismo acto del adulterio, ¿por qué no trajeron al hombre también? ¿O es que ella estaba sola, adulterando sola? ¿Dónde está el hombre? A lo mejor era uno de ellos, lo dejaron ir o era uno de ellos. Y Cristo le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y dice el texto que salieron uno a uno, comenzando con los más viejos y terminando con los más jóvenes. Y así es. Solo Dios, Cristo Jesús, Dios Hijo, Padre, Dios, solo Dios es sin pecado. Y la palabra griega sin pecado, amarteitos, amarteitos. Todas las palabras griegas que tienen un prefijo a, el prefijo a significa no o sin. Amarteitos significa sin pecado. Cristo les dice, el que de vosotros sea sin pecado, y quiere decir sin pecado como Dios es sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Tremenda declaración le hizo el Señor a aquellos individuos allí. De manera que la muerte de Cristo fue una redención y fue también una reconciliación. ¿Qué significa que fue una redención? A ver, alguien que me diga una palabra, solo quiero una palabra. Pago. Una redención fue un pago. Él pagó nuestra deuda. Y la muerte de Cristo fue una reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Ya lo dijo el hermano Víctor hace un ratito. Si no escribes, no te vas a acordar. Muy bien. Pasar
un estado de enemistad a un estado de amistad. Tercera cosa, la muerte de Cristo fue una propiciación. Primera de Juan 2:2 o Primera de Juan 2:1 y 2. Ahora, la palabra propiciación puede ser un poquito difícil para algunos. Entonces yo te voy a dar otra palabra que significa lo mismo y es más fácil para la gente comprenderla y recordarla. La muerte de Cristo fue una satisfacción. Anótalo ahí. Ahora mismo, anótalo. La muerte de Cristo fue una satisfacción. ¿Qué significa eso? Que alguien me diga. ¿Qué significa? Significa, hermano, que el Señor Jesucristo satisfizo todas las exigencias de Dios que había en contra nuestro. Bueno, sencillamente, hermano Víctor, Dios quedó satisfecho con la muerte de Cristo. Dios quedó satisfecho. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, el Padre Celestial quedó satisfecho. Dios quedó satisfecho. Propiciación significa que Dios quedó satisfecho. A ver, ¿qué dice Primera de Juan 2, del 1 al 2? Alguien que me lea. Desde el versículo 1. Primera de Juan 2, 1 y 2. Ok. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, ahora léame otra vez ese versículo, el 2, pero en lugar de propiciación, lea satisfacción. Y Él es la satisfacción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es, ¿qué cosa? La satisfacción. La satisfacción. Dios quedó satisfecho. Cristo satisfizo. ¿Qué satisfizo Cristo? Todas las demandas que requería para pagar el pecado. Por el Fíjese, pecado. lo que usted ha dicho es verdad, pero mire qué sencillo. Todas las demandas de la justicia de Dios. Así de sencillo. ¿Qué satisfizo Cristo? Escríbalo ahí en sus notas. Todas las demandas de la justicia de Dios. Todas. Dios quedó totalmente satisfecho con la muerte de Cristo, porque Cristo pagó con su vida. Cuando decimos su sangre, queremos decir su vida. Él pagó con su vida. Cuando él dio su vida, él pagó todas las demandas de la justicia de Dios.
¿Qué más produjo la muerte de Cristo? La muerte de Cristo produjo el perdón. Fíjese bien, si tuviéramos aquí un abogado, le podríamos preguntar al abogado. Hay dos expresiones legales que se usan y se toman del latín: de jure o de facto. De jure o de facto. De jure significa conforme a la ley. De facto es cuando uno de dedo dice esto. La muerte de Cristo fue un acto de jure. Dios nos perdona, no de facto, no de dedo, nos perdona de jure. ¿Qué significa eso? Porque Cristo pagó nuestra deuda. Porque Cristo pagó nuestra deuda, Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué perdona Dios nuestros pecados? Porque Cristo pagó nuestra deuda. Queridos hermanos y hermanas que me escucháis, deseo fervientemente que cuando prediquéis el evangelio, lo hagáis con una claridad tan nítida, tan clara, que todos os entiendan. No enredes la cosa. Un profesor que tuve en el seminario nos decía: jóvenes, no compliquéis lo simple, simplificad lo complicado. Hay predicadores que les gusta complicar lo simple. No compliquen lo simple. Simplifica lo complicado. Esa es la virtud del buen maestro. ¿Cuál es el maestro que siempre vas a recordar? Aquel que simplifica lo complicado, que te ayuda a entender lo complicado. Muy bien, la muerte de Cristo es una satisfacción y también perdón. Pero además de eso, la muerte de Cristo es una justificación. Dios declara justo al pecador que pone su fe en Cristo. ¿Qué significa eso de declarar justo? Lo repito, lo he dicho varias veces, pero lo repito ahora. Declarar justo significa tener acceso en la presencia de Dios. Declarar justo es tener acceso en la presencia de Dios. Cuando Pablo dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, significa tenemos libre acceso en la presencia de Dios por la fe, no por las obras, sino por la fe. Dios nos acepta en su presencia cuando venimos a Él por la fe. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, hermano, hay una. Dice, cuando usted habla de la justicia de Cristo y la justicia de Dios, ¿hay alguna diferencia entre estas dos justicias? No, precisamente lo dije. Cuando hablé de la justicia de Cristo, dije que debido a que la justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios. Eso lo dije antes. No es la justicia de Cristo, no es semejante, ni similar, ni parecida. Es exactamente igual. Eso lo he dicho ya varias veces. La justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios. De manera que cuando venimos a Cristo, Él nos recubre, nos reviste con su justicia, y su justicia es exactamente igual a la justicia de Dios. Por eso tenemos acceso en la presencia de Dios. ¿Por qué? Mire que lo voy a repetir, es como la quinta vez. ¿Por qué? Dios exige, demanda, requiere que para que alguien entre en su presencia venga recubierto de una justicia exactamente igual a la suya. Y la única justicia que es exactamente igual a la justicia de Dios es la justicia de Cristo. Por eso venimos a Cristo. Él nos recubre con su justicia y recubiertos con la justicia de Cristo, que es exactamente igual a la de Dios, podemos entrar en la presencia de Dios. Creo que eso lo he explicado varias veces, pero no me importa porque me deleito haciéndolo todas las veces. ¿Alguna pregunta más? Más que nada es cómo hay algunas religiones que empiezan a tomar los nombres de Cristo. Y dice aquí el Papa, ¿por qué el Papa se llama vicario de Cristo? Esa es una buena pregunta que habría que hacerle al Papa. El que hizo esa pregunta, le sugiero que le pregunte al obispo de ahí de su ciudad por qué se le llama al Papa vicario de Cristo. La palabra vicario significa sustituto de Cristo. Vicario de Cristo, sustituto de Cristo. Y algunos de esos obispos y sacerdotes no tienen ningún mérito para llamarse sustitutos de Cristo. Las preguntas más difíciles para contestar, hermanos, es todas las que comienzan con ¿por qué? Esas son las más difíciles, porque a veces uno no puede contestar esas preguntas. Yo no, vaya, no estoy de acuerdo con que el Papa sea vicario no es vicario de Cristo. Cristo no necesita vicario, porque a él podemos ir en cualquier sitio donde estemos. A él podemos acercarnos. María no es mediadora de Cristo, ni es intercesora de Cristo, ni Pedro es mediador de Cristo, ni intercesor de Cristo. ¿Qué dice el texto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes.
¿Cómo nos acercamos a Dios? Por medio de Jesucristo. ¿No lo dijo él en Juan 14? ¿Qué dijo allí en Juan 14? Bueno, os lo voy a recordar. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahí hay conjunciones y artículos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie. ¿A qué significa la palabra nadie? Que no hay excepción. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si tú tienes un amigo cura o algún día te acercas a la Iglesia Católica, lleva la Biblia católica y ábresela allí a Juan 14:6, donde Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dile al cura que te explique ese texto, que te explique ese versículo. A ver qué te va a decir. Que no te dé rodeos. Hay un solo camino. Hay un solo mediador. Hay un solo Salvador. Y ese es Cristo Jesús. No hay otro. No hay más. Muy bien. Bien. Voy a hablar, he hablado de la muerte de Cristo y qué significa la muerte de Cristo. Ahora voy a hablar de la resurrección de Cristo. Porque es importante. ¿Qué importancia tiene la resurrección? En primer lugar, la resurrección de Cristo es la convalidación, lo que le da validez a todo lo que Cristo dijo. Esto lo explica Pablo en Primera los Corintios capítulo 15. Por favor, busca ahí en tu Biblia Primera los Corintios capítulo 15. Este es el pasaje clave sobre la resurrección de Cristo. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por, mire la preposición, en lugar de por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Cristo murió y resucitó conforme a las escrituras. Y ahora Pablo va a dar argumentos que tienen que ver con la resurrección de Cristo. Dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún
y otros ya duermen. En este capítulo 15 de Primera a los Corintios, Pablo da más argumentos sobre la resurrección de Cristo que en ningún otro sitio de la Biblia. Y lo dije los otros días, creo que fue el sábado pasado y no fue una broma. Hay más pruebas de que Cristo resucitó de los muertos de que Colón descubrió las Américas. Y eso es una gran verdad. Pablo dice allí, fíjese, versículo 7, después de haber aparecido a 500, después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El medio hermano de Jesús, de aquellos que no creían en él. Y después que él resucitó, les apareció a Jacobo y a Judas y a otros y creyeron en él. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y al último de todos, dice allí en la Biblia en castellano, como a un abortivo. La palabra abortivo significa a uno nacido fuera de tiempo. Y eso tiene su explicación. Un día Cristo va a aparecer al remanente judío y va a salvar a ese remanente justo antes de la gran tribulación. Pero como anticipo de eso, Cristo le apareció a Pablo. Por eso Pablo dice, como a un abortivo me apareció a mí, de una manera anticipada. Un abortivo es un niño que nace antes de los 9 meses. Pablo dice, me apareció a mí como un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y ahí Pablo usa un barbarismo en el texto original. Un barbarismo es decir algo que gramaticalmente es imposible. Pablo dice, soy el más pequeño del más pequeño. Porque soy el más pequeño del más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ya sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fíjese lo que estaba pasando en Corinto. En Corinto había algunos que negaban la realidad de la resurrección. Y Pablo dice, el hecho de que Cristo resucitó de los muertos es la prueba más palpable de que hay resurrección de entre los muertos. Dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y Pablo da ahora, creo que son como 17 resultados, 17 cosas
que hubiesen sucedido o no hubiesen sucedido si Cristo no resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Dos cosas. La palabra vano significa vacío de contenido. Un grano vano para los agricultores, cuando cogen una espiga de trigo que ven que no tiene grano dentro, dice eso es vano. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso de vana es nuestra predicación? Que es vacía. Literalmente lo que significa es no tenemos mensaje. Todas las religiones que andan por ahí, ninguna puede predicar que su líder resucitó. Los musulmanes no pueden decir que Mahoma resucitó, ni los budistas que Buda resucitó. Y si lo dicen, no pueden probar. Pablo demuestra aquí, prueba de manera palpable que Cristo resucitó de los muertos. Apareció a Cefas, apareció a Jacobo, apareció a 500 hermanos, apareció a los 12, no estando Tomás, y luego apareció estando Tomás. Apareció a esos 500, apareció a 120, estuvo 40 días después de su resurrección, enseñándoles acerca del reino de Dios. De manera que hay más pruebas de que Cristo resucitó de los muertos. Hay más pruebas de ello que de que Colón descubrió la América o las Américas. La fe cristiana descansa sobre el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Fíjese lo que dice 1 Corintios 5:10. Busca el texto ese y lean antes de terminar. ¿Dijo 5:10, hermano? Primera Corintios 5:10. ¿Sí? Así es, hermano. Ya. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los perdón. 1 Corintios no. Romanos. Ay, ay, ay. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué somos salvos? Por su vida. Por su vida, por su resurrección. Si Cristo no resucitó de los muertos, estamos perdidos, no somos salvos. Pero lo que dice Pablo allí en 1 Corintios
15. Versículo 17. Léame 1 Corintios 5, 17. Lea. Hermano, primera de Corintios 5. 1 Corintios 5, 17. 17. Que llega al 13. Perdón, 1 Corintios 15. Perdone, 1 Corintios 15, 17. Ok. Dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Muy bien. Lo que Pablo quiere decir ahí, cuando dice, aún estáis en vuestros pecados, es, no sois salvos. Si Cristo no resucitó, no somos salvos. Nuestra salvación tiene como base inconmovible la resurrección de Cristo de entre los muertos. Él pudo haber muerto y no haber resucitado. Pero si resucitó, eso significa que murió. De manera que su resurrección implica, contiene el hecho de que él murió por nuestros pecados.